Gracias a todos aquellos que se conectan y siguen este segmento en Disciplinas Libertadoras, que luego quizá usted pueda compartir con otros, o otros lo puedan ver en replay. En esta mañana le damos gracias al Señor que pudimos levantarnos, que pudimos, a pesar de que nuestra salud está un poquito quebrantada, dificultuosa, podemos de igual manera compartir la palabra, esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón en esta semana. Siempre trato de compartir con ustedes algo que he vivido, algo que he experimentado, algo que me ha marcado y ha traído una enseñanza. Y en esta semana el Señor me dio esta palabra, me mostró estas verdades a través de una situación donde estaba dando una consejería a otra persona y me tocó muy de cerca este tema. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema el código del silencio. Vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija en esta mañana. Le pido al Espíritu Santo. Anoche mientras oraba le decía: Señor, este tema me ha tocado, me ha ministrado. Te pido que de igual manera ministres a aquellos con quien vamos a compartir la palabra. Así vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Este es el día que tú has hecho, por tanto nos vamos a regocijar y nos vamos a gozar en él sin importar la circunstancia. No hay enfermedad, no hay problema, no hay situación que pueda limitarnos para reconocer que tú sigues estando en control, que tú eres soberano. Ciertamente hay muchas cosas que nos gritan a nuestro alrededor, Señor, que muchas cosas están sucediendo, pero ciertamente tu palabra nos grita mucho más fuerte que tú eres soberano, que sigues estando en control, Señor, a pesar de todas las cosas. Y esa palabra en esta mañana me da paz. Te doy gracias por esta palabra que tú compartiste conmigo, esto que tú me mostraste, esto que tú diste convicción a mi espíritu. Y te pido, Dios mío, que en esta mañana, tú que conoces el corazón de los hijos de los hombres, que conoces cuánto callamos, cuántos silencios, Señor, hay. En el nombre de Jesús te pido que tú traigas convicción de esta palabra y ministres conforme a cada necesidad, porque tu palabra ministra tan diferente a todo el mundo, Señor, de acuerdo a su necesidad. Te damos gracias porque siempre estás presto para suplir nuestra necesidad, para revelarnos tu palabra que nos guía a toda verdad. Por eso te pido que guíes a toda verdad en esta mañana a través de tu palabra y ella haga el trabajo por el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor. Amén. Bien, en esta mañana, como dije, Dios te bendiga, Jesse, en esta mañana. Vamos a compartir una palabra bajo el directivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas. Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de mafia, donde un testigo a una de las personas incriminadas prefiere permanecer en silencio por medio a represalias o por proteger a otros culpables. Ahí estamos. Bien, si se dieron cuenta, perdimos un poco la transmisión. No sé por qué razón, quizá la debilidad del Wi-Fi. Pero ya estamos de vuelta. Y como estábamos compartiendo con ustedes, decía que en la cultura de la mafia romper el juramento o el omertá, que es el código del silencio, es punible con la muerte. Este código del silencio es algo que surge en el ambiente italiano, en la mafia italiana. Y como dije antes, es un código de honor donde se prohíbe informar las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a personas que están implicadas. Es un código es un código de honor, donde la persona se compromete a no hablar por ninguna circunstancia y no implicar a las personas que están implicadas en dicha actividad. De igual manera, dice que hay un castigo para las personas que rompen este código de honor y que muchos lo guardan por miedo a la represalia
o por proteger a los culpables. Y dice que en la cultura de la mafia, romper este juramento del código del silencio, o omertà en italiano, es punible con la muerte, o sea que se castiga con la muerte. Y fíjese que yo busqué un caso en la Biblia donde eh, las consecuencias fueron las mismas, que fue el caso de Juan el Bautista. Pero vamos a leer en esta mañana en el Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3, ya que definimos lo que es el código del silencio. Y fíjese que nos fuimos de un extremo al otro, de la mafia a la Biblia. Me encantan estos extremos, porque podemos ver la realidad de este tema en muchas áreas. En el Salmo 32, versículo 3, dice el versículo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Y en esta mañana, cuando leemos este versículo, estamos hablando del sentir de David, el rey David, cuando pecó y mandó a matar el esposo de la mujer con quien él se había acostado. Y mientras él callaba este pecado de haberse acostado con la mujer que no era de él y había mandado a matar a su marido para estar con ella, el escritor se escribe este salmo y dice que se siente que mientras él callaba este asunto, este pecado, sus huesos se consumían. Ahora, aunque aquí habla de un pecado que él había cometido, yo no sé si muchos de los que nos ven en esta mañana y han sintonizado, en algún momento de su vida guardan algo en secreto, tienen un silencio que los consume, que le da la misma sensación que le daba este pecado oculto a David. Una sensación de que sus huesos se consumían, algo lo enfermaba, algo lo angustiaba. Ciertamente sé de lo que estoy hablando porque hay momentos en mi vida donde ya sea por algo que he cometido o algo que un silencio que estoy guardando por algo que conozco, no tanto mío, sino también de otras personas y algunas veces hasta mío, cosas que uno guarda en silencio, que tú sientes que te consumen, que tú sientes que te molestan, que te ahogan, que van causando en tu corazón ciertas reacciones. Y cuando nos vamos al libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 18 en adelante, leemos la historia de Juan el Bautista cuando él rompió un código del silencio y habla y declara a Herodes algo que estaba oculto, que era el hecho de que Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista, que estaba en pleno ministerio, eh, predicando y preparando el camino del maestro, y predicaba arrepentimiento, en este momento confronta a Herodes y le dice una verdad que estaba oculto, algo que estaba callado. Herodes era una persona que estaba en posición, en alta posición. Y Juan el Bautista nuevamente declara algo que estaba oculto, declara que él está viviendo con la mujer de su hermano. Mas, sin embargo, mire lo que dice la escritura en el versículo 18 del capítulo 6 de Marcos. Y yo sé que todavía la idea del código del silencio no está muy clara, pero vamos a llegar ahí. Sea paciente en esta mañana. Dice, capítulo 6, versículo 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero escuche bien, dice, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. Mire la reacción que tiene Juan. Rompe un código de silencio, declara una verdad que provoca en Herodes el quererlo matar. Pero Herodes le temía porque sabía que era un varón justo y que era santo, y le guardaba a salvo oyéndole, y se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero más adelante, en el versículo 24, dice: saliendo ella a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer, la mujer de Herodes, se le es otorgado cualquier deseo que ella quiere.
por Herodes. Y ella pregunta, ¿qué pediré? Y su madre le da la gran idea de pedir la cabeza de Juan el Bautista por causa de ese silencio que él había roto. Había unas consecuencias. Juan el Bautista estaba a punto de enfrentar las consecuencias de haber abierto la boca, de haber roto ese código de silencio que existe aún todavía. Y mientras buscábamos la definición de ese código de silencio, ese término surge nuevamente en la mafia italiana. Pero no era algo nuevo, esto no surgió en la mafia italiana, sino que vemos que a través de las escrituras, desde el principio, el hablar, el declarar la verdad, iba a tener unas consecuencias. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han tenido que decir una verdad que quizá hemos pensado doble antes de decirla, porque nuevamente trae unas consecuencias. Y creo que por eso el decir la verdad cada vez se complica más. Permítame compartir mi cafecito con usted. A ver si el cafecito nos ayuda. Yo creo que por eso en esta mañana podemos estar de acuerdo en que cada día que pasa se hace más difícil compartir la verdad. Se hace más challenging, más retante decir la verdad. Porque en un mundo de silencios y de mentiras y apariencia, decir la verdad es como un acto revolucionario, decía un escritor. Siendo que nuevamente vivimos en un mundo donde la mentira ya es normal. Las mentiras ya pasa por la verdad. Donde guardar el silencio pareciera lo correcto. Donde decir la verdad parece un acto revolucionario. Cuando usted dice la verdad, como en los días de Juan el Bautista, vamos a tener consecuencias. En un mundo donde todo el mundo calla por diferentes razones, por miedo a ser juzgado, por temores, por cobardía, por tantas cosas, el mundo, la sociedad y todo lo que está a nuestro alrededor nos grita que lo correcto, que lo más cómodo es guardar silencio. Y siendo que el grito es tan fuerte y las consecuencias cada vez son más fuertes de hablar la verdad, uno va callando. Y lo lamentable de esto es que nosotros como iglesia de Dios somos la voz de Cristo en esta tierra. Pero pienso, y esta es mi opinión muy personal, usted no lo tiene que compartir conmigo, que cada día la presión es tan fuerte que la iglesia cada día va callando más. Es así, es tanto así que hay momentos donde nosotros, por lo menos en nuestra iglesia local, compartimos ciertos temas un poco controversiales, como lo es la homosexualidad, el sexo, los conflictos matrimoniales, el abuso sexual, el maltrato doméstico, sentimientos, aún hablar de sentimientos que son normales, como lo es la envidia, el celo, se hace cada vez más difícil. E inclusive cuando compartimos estos temas se hacen un poco controversiales y hay mucha gente que se impacta, hay otros que nos juzgan, hay otros que se incomodan. Y ciertamente los que hablamos de estos temas no es cosa fácil cuando nosotros nos reunimos las maestras antes de compartir un tema, porque siempre antes de traer estudios bíblicos los martes donde compartimos esta clase de temas, siendo que en la escuela bíblica los domingos compartimos temas un poco más teológicos, en el instituto pues hablamos estrictamente de teología y de los libros de la escritura. Los martes nos dedicamos a discutir estos temas que realmente por mucho tiempo la iglesia no habló y que por mucho tiempo fueron tabú. Y ciertamente cuando nos reunimos antes de compartir los temas que vamos a traer, ya que son controversiales y que han sido tabú por tantos años, y compartimos como con las maestras cómo los vamos a traer, cuáles vamos a traer, hablamos de la infidelidad, de la tentación, y hablamos abiertamente de ellos, se hace un poco difícil y hay momentos donde algunas maestras se sienten un poco cohibidas al compartir dichos temas porque nuevamente no es algo a lo que estamos acostumbrados.
Y no todos los estudios que hemos traído han traído resultados de primera instancia positivos. Hay algunos estudios que han traído controversias, hay otros que han traído nuevamente consecuencias. Recuerdo que cuando traímos el estudio de la homosexualidad y cómo enfrentar cuando la homosexualidad llega a nuestros hogares cristianos, esto provocó ciertos conflictos en ciertos hogares. Cuando hablamos de la tentación, cómo evitar la tentación, y hablamos claramente de la infidelidad y hablamos también de la pornografía, cuando llega a los hogares cristianos, también trajo unas consecuencias, provocó unos malestares, provocó que cosas que quizás muchas de las que recibieron en el estudio no habían visto, ahora las veían, porque habían recibido el conocimiento, porque le habíamos mostrado cuáles eran las red flags que antes no habían visto y ahora podían ver. Y como las podían ver, hablaron del asunto y esto provocó que cosas que estaban ocultas salieran a la luz. Y lo que sale a la luz provoca incomodidad, provoca consecuencias. Y por ende, creo que esa presión, el temor a enfrentar esas consecuencias hace que cada día callemos más, que callemos las verdades. Nuevamente, en un mundo de silencios y apariencias, decir la verdad es como si fuera un acto revolucionario, un acto de rebelión y hasta un acto antiético. Cuando hoy en día usted se para, ya sea en su iglesia local o en algún otro lugar, y habla ciertas verdades, y no estoy hablando de que usted tenga un espíritu de ser más héroe que nadie, o de que usted no lo haga de la manera correcta. En esta mañana nos referimos a la verdad de Dios. Nos referimos a las escrituras. Nos referimos a tocar temas de cosas que están ahí, que son reales, que no porque usted y yo no las querramos hablar van a desaparecer. Cosas con las que estamos lidiando, cosas con las que enfrentamos hace muchos años y como no quisimos hablarlas de ellas, han crecido. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que yo recuerdo cuando yo me convertí hace 30 años atrás, no se hablaba tan abiertamente como se habla hoy. No es algo nuevo. Cuando usted se va a las escrituras, cuando usted se va al Antiguo Testamento, cuando usted se va a Sodoma y Gomorra, esto estaba ahí. El problema está que por muchos años no se habló abiertamente. Se dijo que era un pecado, pero nunca se habló de ello. E inclusive por muchos años se pensó que esto nunca tocaría a las familias cristianas. Pero al pasar de los años, ahora se habla claramente en muchos lugares abiertamente de ello. Y de igual manera la pornografía y tantas otras cosas, el abuso sexual dentro de la iglesia. Y todavía cuando estos temas salen, se convierten en escándalo. Porque nuevamente, como no es algo común, pues entonces se ven ya sea como un acto revolucionario, como un acto de rebeldía, como algo antiético. Cuando usted se para quizás en un lugar y trae una conferencia de ciertas verdades que son cosas existentes, que son cosas normales, todavía hay mucha gente que se escandaliza, que piensan que usted no es ético, porque lo ético es hablar solamente de la teología, porque lo ético es solamente hablar de lo correcto. Por ejemplo, si usted se para hoy en día en algún lugar y usted comparte que usted en algún momento de su vida, siendo cristiano, ha sentido celos, ha tenido envidia, lo miran como poco espiritual, pero la realidad es que todo el mundo, grandes y pequeños, espirituales y no espirituales, han tenido que batallar con el celo, con la envidia, con sentimientos tan naturales de nuestra naturaleza caída que todo el mundo los experimenta, pero pocos lo hablan. Y cuando hablamos de estos temas, hablamos de cuando éramos impíos o hablamos de otras personas, pero nos cuesta admitir que todavía siendo espirituales, estando en posiciones, nosotros experimentamos estos deseos, estos sentimientos.
y experimentamos la comparación y experimentamos tantas cosas que son parte de nuestra naturaleza caída y que tenemos que llevar cautivos a la obediencia de Cristo. Pero el hecho de que seamos espirituales no quiere decir que no van a llegar. La Biblia dice que ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros, no nos gobierna, no tiene ese poder sobre nosotros. Pero no dice que no vamos a ser tentados, sino que ya el pecado no reina en nosotros, que es una grande diferencia. En un mundo de silencios, cuando hablamos de un mundo de silencio, estamos hablando de un mundo que todo lo calla. Y nuevamente yo traigo este tema porque en estas últimas semanas he tenido que trabajar con varios casos de nuevamente una persona que habló y compartió una verdad de su vida y tuvo consecuencias muy negativas porque las personas que estaban implicadas juntamente con ella, aunque no era nada grave, no era nada, era algo normal, pero obviamente las personas implicadas hubiesen preferido que se guardara silencio. La persona que comparte la verdad, como ya lo superó, como ya lo vivió, pensó que compartiendo esta verdad podía hacer que otros se relacionaran y de igual manera como ella fue libre, los oyentes que estaban oyendo su verdad podían relacionarse y de igual manera ser libres, que es el propósito de la escritura, que es el propósito de nosotros hablar la verdad, que es el propósito de cuando nosotros rompemos un silencio y decir yo pasé por eso, que otros se puedan identificar. Y de igual manera compartía con otra persona una situación de abuso sexual donde la persona por muchos años había callado un abuso sexual, el cual ella había sido partícipe. Y por muchos años lo había callado y ese silencio la había consumido toda la vida. E inclusive su comportamiento de adulta era muy influenciado por este silencio que ella había guardado por tantos años. Y yo estoy segura que todos los que en esta mañana me ven, quizá usted no ha tenido una experiencia de abuso sexual o de maltrato doméstico, pero yo estoy segura que todo el que me está mirando en esta mañana, en algún momento de su vida, ha guardado un silencio. Ha tenido que tener un código de silencio. Ha tenido que guardar algo, ya sea suyo personal o de otras personas, que lo ha hecho muy incómodo, que le pone peso, que lo ahoga. O inclusive, cuántas de las personas que nos ven en esta mañana están experimentando grandes batallas, ya sea espirituales como personales. ¿Cuántas personas están confrontando sentimientos feos, desagradables, pensamientos que no son de Dios, pero guardan silencio por temor al que dirán? Guardan silencio porque piensan que los van a juzgar si los comparten. Guardan silencio porque no saben cómo expresarlo. Guardan silencio porque no tienen respuesta, porque no saben cómo lidiar con ese silencio, con ese secreto que los consume. ¿Cuántas personas guardan silencio de sentimientos que experimentan y esos sentimientos los están consumiendo? ¿Cuántas veces tú has experimentado un sentimiento por algo que te pasó, por algo que te dijeron y no te has atrevido a compartirlo con nadie porque quizá no es un sentimiento muy godly, muy de Dios? Y el temor a de que te juzguen te hace callarlo y el callarlo te ata. El problema de lo que se calla es que lo que tú callas está guardado y lo que está guardado crece. Es mucho más cómodo mantener el silencio. En el caso de Juan el Bautista, para él era mucho más cómodo guardar ese silencio. El hecho de que Herodes vivía con otra mujer, él pudo haberlo callado, quizá como tantos otros que no lo habían dicho. ¿Usted cree que todos los que estaban alrededor de ellos no lo sabían? Ciertamente que sí, pero hubo uno que se levantó, que iba por los caminos hablando la verdad, hablando arrepentimiento, que se atrevió a decirle a Herodes, la mujer con quien tú estás no es tuya, es de tu hermano. Rompió un código de silencio sin temor a represalias.
pero era mucho más cómodo para él. Quizá él pudo haberse justificado y decir, yo no puedo decir esto porque van a venir unas consecuencias y yo tengo un ministerio, yo tengo algo que guardar. ¿Cuántas personas hoy en día van predicando y enseñando muchas fantasías? Muchas cosas, vendiendo la verdad por temor a represalias, por temor a que no los inviten a predicar, por temor a que no le den una ofrenda, por temor de que ya no sea el predicador del momento. Porque yo quiero que usted sepa que hoy en día cuando usted se levante a predicar la verdad, que no muchos quieren ya, usted va a tener consecuencias. Quizá hay puertas que se le cierren. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente estamos en los días donde la gente ya no quiere oír la verdad. Prefieren la mentira que endulza el oído, a la verdad que hiere, a la verdad que confronta, a la verdad que desnuda. Y hoy en día muchas iglesias están invitando a aquel que entretiene, a aquel que trae euforia, aquel que grita, yeah, somos poderosos y te voy a empoderar. Y yo creo en el empoderamiento, pero yo creo en el empoderamiento a través de las escrituras, porque lo que nos empodera es la verdad. Pero nuevamente, en un tiempo donde la escritura declara que vamos a amar más la mentira más que la verdad, hablar la verdad cada vez se va a hacer más difícil. Hablar la verdad va a costar más. Hablar la verdad nos va a intimidar más. Porque nuevamente van a haber unas consecuencias, porque nuevamente nos van a ver como los no éticos. Y usted sabe que en este tiempo la ética es bien importante. So, es más cómodo mantener el silencio que ser considerado un rebelde, un grosero, poco espiritual, no tener fe, no creer en Dios, pelear por nosotros la verdad. A todos ustedes me dirijo, aquellos a quienes callan, a quienes silencian, aquellos que ocultamos, que transversamos, que manipulamos, que confundimos para guardar silencio sobre lo que está pasando. ¿Por qué nosotros callamos? ¿Por qué usted calla ciertas verdades? Muchas veces por temor. En un tiempo donde todo el mundo queremos ser aceptados. Yo no sé si usted se da cuenta que la plaga de este último tiempo es el querer ser aceptados. Por ser aceptados, la gente se suicida. Por ser aceptados, los jóvenes, los niños, soportan el bullying. Disculpe que use ese término, pero no sé cómo se llama en español. Pero pienso que el bullying es tan conocido en ese término en inglés que quizá usted se puede identificar. ¿Por qué tantos niños, jóvenes y aún adultos callan el bullying? Por temor a no ser aceptados, por temor a represalias. ¿Por qué en este último tiempo han surgido tantos casos de acoso sexual que venían pasando por años? Por muchos años. Usted sabe que en las noticias en este último tiempo han surgido cientos de casos de acoso sexual que habían venido surgiendo por muchos años en el medio artístico, en el medio periodístico, aún en el medio laboral, en el medio eclesiástico. ¿Cuántos acosos no han salido en este último tiempo? Parece que en este último tiempo lo que estaba oculto comienza a salir a la luz. Tantos casos de abuso sexual dentro de la iglesia y yo sé que aunque esto se hace muy común en la iglesia católica, yo quiero que usted sepa que esto no sucede solamente en la iglesia católica, sino en la iglesia en general. ¿Cuántos abusos sexuales que por muchos años, décadas, han surgido dentro de la iglesia, ahora es que están surgiendo? Esta nueva generación que es mucho más atrevida, está saliendo, está hablando, está confrontando la verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué por tantos años se guardaron tantos silencios? Nuevamente, ¿por qué callamos? ¿Por qué callamos lo que nos lastima? Y si usted se da cuenta, en un mundo donde los likes, hablando de las redes sociales, son tan famosos, tan deseados, tan anhelados, por eso tenemos que escudriñar las motivaciones de todo lo que nosotros hacemos. Y cuando yo empecé a hacer este programa,
que por mucho tiempo I hesitated, pensé no hacerlo porque realmente no quería hacerlo para que me den likes. Por eso comienzo sin que quizá nadie se conecte, porque mi interés no es que usted me dé likes, no es que usted hable conmigo a través de las redes sociales, mi interés es compartir la palabra y que otros la reciban para que sean edificados. Pero la realidad es que cuando ese botoncito mágico de like suena, causa algo en nosotros. Y aunque yo oré por las intenciones de lo que iba a hacer con este programa, y espero que el Señor haya escudriñado mis intenciones y sean puras, la realidad es que aún así cuando a ese botoncito se le da like, provoca en nosotros una sensación de que estamos siendo aceptados. Y creo que por eso se ha hecho tan famoso el YouTube y el Facebook y los likes y llega a ser adictivo por esa necesidad que hay en nosotros de ser aceptados, de ser gustados. Y creo que por esa misma razón es que muchas veces guardamos tanto silencio, porque si hablo ya no seré aceptada. El que acepta el bullying obviamente no quiere ser rechazado, quiere ser aceptado y por ende calla. Muchos predicadores callan la verdad porque saben que la verdad va a traer consecuencias. La gente no le vas a agradar. Y en un mundo donde queremos agradar, obviamente es más fácil guardar silencio, callar, mantener el código que implica a otros y aun que nos implica a nosotros. Porque nuevamente, ¿cuántos de nosotros como predicadores solamente queremos exponer las verdades de otros, pero no queremos exponer las nuestras? ¿Cuántas veces nosotros queremos hablar de la envidia y el celo, pero nos cuesta compartir que nosotros también experimentamos envidia y experimentamos celo? E inclusive cuando compartimos esas verdades de nosotros mismos, otros nos juzgan diciendo, estás exponiendo mucho, no estás ética, no eres espiritual. Pero es la realidad. La realidad es que hay tantas causas por las que nosotros callamos. La cultura, la sociedad, el mundo nos ha dictado que debemos guardar silencio, que es lo correcto en muchas de las ocasiones. Nos ha atemorizado, nos ha confundido para mantenernos en silencio. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted y yo guardemos silencio, ocultemos la verdad. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que la verdad es lo que nos hace libres. La verdad es que cuando confesamos es que realmente somos libres. Por ende, el enemigo quiere que nosotros no confesemos la verdad, no hablemos la verdad que libera a los pueblos, que nos libera a nosotros mismos. Porque en una mentira él puede seguir sembrando. Mientras usted calla, y por eso era que David, mientras callaba su pecado, mientras callaba la verdad, se consumía. Sentía que sus huesos envejecían. Algún momento en su vida, quizá en esta misma mañana, mientras usted escucha este programa, usted está guardando ciertos silencios, ciertos secretos que te ahogan, que te consumen. Quizá estás batallando con algo que no te atreves a decirle a nadie y esto te está consumiendo. Nuevamente, ¿por qué lo callas? Porque no quieres ser juzgado, porque no quieres ser rechazado, porque no quieres que te pongan un label, un sello de poco espiritual, de débil, de tantas cosas. ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas mujeres están viviendo bajo maltrato y están en silencio? ¿Cuántas personas han sido abusadas, acosadas y guardan silencio por temor a perder un trabajo, por temor a perder una posición, por temor a ser juzgados? Y están siendo consumidos. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que mientras tú no abras la boca, no solamente seguirás siendo víctima de lo que callas, sino que en muchas ocasiones eres partícipe de lo que estás callando. Y tú me podrás decir esta mañana, es que no es fácil, es que me da miedo. Yo lo sé, yo lo he experimentado. Yo he tenido que hablar cosas o confesar cosas o enfrentar cosas que también me dan miedo. Pero la pregunta en esta mañana que debemos poner en balanza, o enfrentamos unas consecuencias o vivimos presos de esos silencios toda la vida.
Y vivir presos de esos silencios implica que nuestra salvación está en juego. Porque callamos cosas que atan, que enferman el corazón. Mire bien, muchas veces callamos porque no sabemos cómo lidiar con la verdad. En cierta ocasión compartía con una persona a quien di consejería hace varios años, donde su hija le había compartido un abuso sexual y la madre nunca hizo nada. Y esta niña creció con ese dolor de que su madre, sabiendo la verdad, no había hecho nada. Y al pasar los años y a llegar la adultez, cuando pudieron ser confrontadas, y la niña había guardado tantos sentimientos, por cuanto su mamá guardó este secreto, y, y entró a ese código de silencio. Cuando ella la confronta, la madre por fin puede confesar que guardó silencio por tantos años, no porque lo había ignorado, no porque no le dolía. Por el contrario, había sido algo que la había consumido por años, sino porque ella no sabía cómo bregar con la verdad. No tenía respuestas para esa verdad. La verdad le causaba tanto dolor que no encontró la valentía de cómo confrontarlo. Pero la realidad es que a través de los años la Biblia dice que todo lo oculto saldrá a la luz. Escuche bien en esta mañana, mi hermano. Todo el mundo tendrá que confrontar la verdad. Si no es ahora, la Biblia dice que llegará un momento donde grandes y pequeños nos pararemos delante del trono y daremos cuentas a Dios. La Biblia dice que los libros se abrirán y daremos cuentas a Dios. Y por muchos años esta familia había guardado silencio porque no sabían cómo lidiar con la verdad. Y usted me podrá decir que en esta mañana esa sea la razón por la cual usted guarda tantas cosas, oculta tantas cosas, está en el código del silencio. Pero la realidad es que lo que tú no enfrentas hoy, algún día tendrás que enfrentarlo. Y Dios mismo permitirá que salga a la luz para librarte. Porque cierto es que lo que Dios comenzó, Dios lo va a perfeccionar en ti. Y Él tendrá que enfrentarte con tu verdad. Y la realidad es que el deseo de Dios es que usted y yo vivamos libres. Mire bien. Dice que no hay secretos eternos. Ni en lo privado, ni mucho menos en lo público. Más temprano que tarde son revelados y sus protagonistas convocados a asumir las responsabilidades derivadas de sus errores y desviaciones. Mientras sucede, viven intranquilos, temerosos de ser descubiertos, preparando coartadas para justificar que llegue ese momento. Algún día usted ha estado en una situación donde usted tiene temor de que eso que tú callas sea revelado, de que alguien lo descubra. Y el problema de guardar un silencio es que muchas veces ante el riesgo de que sea revelado, de que salga a la luz, tenemos que mentir. Una cosa trae otra. Y así comenzamos a ser atados de una cosa tras la otra, tras la otra. Y fíjese bien, en muchos casos que recientemente han salido a la luz, como por ejemplo el caso de Penn State, donde un coach estuvo abusando sexualmente de varios jóvenes en el área, en el ámbito de deporte. Por muchos años, este caso estuvo encubierto, estuvo en silencio, y quizá esta persona que fue comprobado culpable por muchos años, yo sé que cuando el caso surgió a la luz, hubieron tantos comentarios duros. Cuando uno leía, habían insultos, habían tantas cosas, y ciertamente en esta mañana yo no pretendo justificar sus hechos, pero de igual manera me tomó la libertad de ponerme en la posición de este hombre, porque los actos que él había cometido eran tan terribles, tan ilegales, tan dañinos, tan destructivos, que hizo que este hombre callara. Por tantos años parecía que se había salido con la suya. Parecía que había logrado que nadie rompiera ese código. Tantos niños, tantos jóvenes que fueron víctimas de este silencio, de este abuso.
y por tantos años guardaron silencio. Pero lo que no pensó esta persona fue que estos hombres iban a llegar a la adultez y probablemente con la adultez, con la madurez, quizá con el conocimiento de las escrituras, al haber llegado a Cristo, iban a adquirir el valor de romper el silencio y el secreto de él de tantos años iba a ser expuesto. Yo quiero que usted sepa, mi amado, en esta mañana, que en algún momento de tu vida tendrás que romper el código del silencio. Y yo anoche mientras oraba por esta palabra, le decía, Señor, trae convicción de esta palabra a todo aquel, no solamente que esté ocultando una verdad de otro, sino que esté ocultando una verdad de sí mismo. Porque nuevamente pregunto en esta mañana, ¿cuántas cosas usted y yo callamos que nos consumen, que producen este sentimiento que producía en el corazón de David el que él guardara algo, un silencio de un pecado que él había cometido? Dice la escritura que él sentía que sus huesos envejecían, hablando simbólicamente esta presión que te consume. ¿Cuántas veces usted nuevamente no está batallando con algo, a veces hasta con un simple sentimiento que nos hace sentir avergonzados porque pensamos, como cristianos yo no debo sentir esto? Y por ende lo callamos y nos consume, nos va atando cada vez más. ¿Cuántas personas en esta mañana están batallando con la pornografía y la vergüenza, el temor a ser juzgado, el temor a ser rechazado? Los mantienen en silencio y mientras guardan silencio cada vez se atan más. Porque no, hasta que no haya confesión, hasta que no sea confrontado ese problema, esa adicción, no podrás ser libre. Por ende, el enemigo quiere que permanezcas en silencio para que te mantengas atado, cual sea tu situación, cual sea el silencio que tú estás guardando, así es como el enemigo quiere que tú permanezcas. Fíjese bien, yo he aprendido no solamente a través de las escrituras, que es nuestra mayor enseñanza, sino por experiencia propia. Y lo que tú aprendes por experiencia propia, nadie te lo puede refutar. Número uno, porque cuando usted habla de la escritura, de lo que dice la Biblia, que es la verdad más clara, la verdad irrefutante es la escritura. Pero cuando usted lee las escrituras, cuando usted conoce la verdad de las escrituras, y no solamente la conoce, sino que usted la ha vivido, ha sido revelada, usted la ha experimentado, porque muchos conocen el contexto de la escritura, tienen el conocimiento, pero no la han vivido, no le ha sido revelada, no conocen la práctica de la misma. Pues quizás no pueden hablar como usted, como yo, cuando sí se nos es revelada, cuando usted ha tenido la experiencia de lo que dice la Biblia, de cómo liberta la verdad. Cuando usted ha tenido la experiencia que tuvo de David cuando confesó su pecado y fue libre. Cuando usted ha vivido ese momento donde usted ha sentido que envejecía por un silencio, pero logra exponerle esa verdad, logra confesarla, logra romper ese silencio y experimentar la libertad que eso produce. Entonces usted puede saber y decir con firmeza que la verdad libera. Qué bueno se siente cuando usted ha guardado cierta información, ciertos secretos por años y usted logra hablar de la verdad. En cierta ocasión yo hablaba con una persona que había vivido un abuso sexual y había guardado silencio por muchos años. Y esta persona sentía la necesidad de confrontar a la persona que le había hecho el daño, pero la persona había muerto. Y ella estaba frustrada porque ella no tuvo la oportunidad de gritar a esta persona cuánto daño le había hecho. Yo le recomendé en ese momento que le escribiera una carta a esta persona, no porque la persona iba a estar disponible para leer la carta porque ella había muerto, pero sí para que ella pudiera verbalizar y poner en papel, pudiera sacar de lo que llevaba adentro, pudiera expresarlo. Y mientras ella escribía la carta con la intención de ir al lugar donde a esta persona la habían enterrado, y a usted le podrá parecer muy antibíblico o
muy poco ético, o no sé. Usted pueda tener su propia opinión de este asunto, pero la intención de ella era ir al lugar donde la persona estaba enterrada y leerle esta carta audible y expresar con su boca todo lo que había guardado en su corazón por tantos años. Y a mucha gente le pareció, a los muertos no se les habla. La realidad es que ella no le estaba hablando al muerto, la realidad es que ella estaba liberando su alma de aquellos secretos que había guardado por tanto tiempo y quería verbalmente expresarlo. So ella escribió la carta y dice que mientras ella escribía la carta sentía como su corazón se liberaba. Y mientras más adelante ella va al cementerio y empieza a expresar audiblemente todo lo que esta persona, todo el daño que esta persona le había hecho, aunque él no la podía escuchar, la realidad era que mientras ella hablaba, mientras ella confesaba, decía mi hermana que experimentaba la libertad, experimentaba que lo que por tanto tiempo la suprimió, que lo que por tanto tiempo la ataba, le dolía, la hacía sentir bajo una sombra, ahora la liberaba. So, fíjese qué importante es el confesar. Fíjese bien que David cuando confesó su pecado, y fíjese si usted se da cuenta, David no confesó su pecado por voluntad propia. Tuvo que venir el profeta Natán a confrontarlo. Y lamentablemente David era el rey. La Biblia dice que conforme al corazón de Dios. Dios lo había llamado, Dios lo había separado. Y como Dios es tan lindo y tan bueno con nosotros, y conoce que somos polvo, conoce nuestros temores. Dios conocía el pecado de David, Dios conocía cómo se sentía David, que se sentía que se consumía. Dios en su infinita bondad y misericordia envía al profeta como no puede, como quien dice, David, no tienes el valor de confesar tu pecado, te voy a enviar al profeta. No para condenarte, no para señalarte, sino para liberarte. So, en esta mañana, hermanos, hay momentos donde Dios tiene que enviar al profeta. Y no necesariamente tiene que ser alguien en un servicio donde grite a los cuatro vientos la verdad, sino que el profeta a veces llega de tantas maneras. Dios a veces nos pone en situaciones donde tengamos que exponer una verdad, donde tengamos que confesar lo que nos consume, lo que nos envejece. Dios a veces nos pone en situaciones donde pensamos que es la vida, que es el diablo, y es el mismo Dios que como al rey David le envía profeta para liberarnos de aquello que nos consume. En esta mañana, fíjese bien, podemos darnos cuenta que aún en el ambiente de la mafia, me encantó este detalle cuando lo leí, hay un código que implica que debe guardar silencio. Es el código de la mafia italiana en este caso, donde usa ese término omertà, donde todo el que entra a la mafia guarda, acepta este código de honor. Mas sin embargo, cuando vamos a las escrituras, implica de nosotros el compromiso. Esta palabra nos ata con un código de honor. El código de honor de la mafia italiana es el omertà, el código del silencio, el guardar silencio para no implicar a las personas que están involucradas en cualquier actividad que sea. En la escritura hay un código de decir la verdad, todo lo contrario a la mafia italiana. Hay algo que nos compromete, que cuando entramos a ser parte de la familia de Cristo, nos comprometemos con la verdad. Dios nos llama, nos compromete, nos responsabiliza a decir la verdad. ¡Qué compromiso! Y yo sé que es difícil, pero yo quiero que usted entienda que nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, somos la voz de Dios aquí en la tierra. Y yo sé, hermanos, por experiencia propia y todavía mientras yo comparto esta palabra con usted, hay muchos temas, hay muchas cosas que todavía a mí me atemoriza hablar.
Hay plataformas donde quizá me he tenido que parar y me he dejado intimidar. Y nuevamente, no es que el día de hoy usted se levante con un espíritu de héroe y se pare en cualquier plataforma a decir 4 verdades que no le pertenecen a usted o que van a traer escándalo. Ese no es mi punto de vista. Estamos hablando cuando hay verdades que te atan a ti, cuando hay verdades que te comprometen. Ejemplo, ¿cuántas cosas nosotros no sabemos? Hace algún tiempo llega nuevamente a mis oídos un caso muy difícil, muy comprometedor, que alguien comparte conmigo, que implica la salud, el bienestar, la seguridad de un menor. Y este era un caso que compartíamos en nuestra clase de Mike de consejería cristiana. Y usted sabe que hay una ley en Pensilvania que cuando nosotros los consejeros, los cristianos, los líderes cristianos, los pastores, los ministros, sabemos de un abuso sexual por ley, eh, si las personas involucradas no lo reportan, usted y yo mandatoriamente lo tenemos que reportar por ser un menor. Pero cuántas cosas nosotros como líderes, como consejeros, como cristianos, no llegan a nuestros oídos. Y a veces llegan a nuestros oídos porque las personas que están involucradas no tienen el valor, no tienen la fuerza, no tienen las capacidades para confesarlos o enfrentarlos, o no tienen la capacidad de llegar a la verdad, o los temores los agobian de tal manera que van a donde nosotros, y tú y yo, por temor a las represalias, también guardamos silencio. ¿Cuántas verdades a veces ni siquiera compartimos de las escrituras por temor a las represalias, por temor a ser rechazados, por temor a ser señalados? Y yo quiero que usted sepa, mi hermano, que en este último tiempo quizá no vamos a enfrentar las consecuencias de que confrontó Juan el Bautista, quien perdió la cabeza por decir una verdad. El hombre de Dios. Y fíjese bien que cuando a él lo tomaron preso, fíjese bien que cuando a él lo toman preso, el mismo Juan el Bautista, que anteriormente había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, había dicho, este es el Mesías. Él mismo lo había presentado, él mismo había preparado el camino para él. Ahora cuando estaba preso, manda a preguntar si él era el Mesías. Estaba bajo presión. Por haber dicho una verdad, cae preso. Y confrontaba la muerte. Y fue tanto el temor que lo llevó a preguntar si ese era o tenía que esperar a otros. Y consecuentemente confronta la muerte. Yo quiero que usted sepa que aunque usted y yo quizás no perdamos la cabeza, yo creo que en este tiempo el temor de nosotros no es tanto perder la cabeza. Es nuevamente ser señalado, ser rechazado, que se nos cierren puertas. Y ciertamente la verdad cada día nos va a costar más. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mentira, porque vivimos en un mundo de apariencia, porque vivimos en un mundo donde callamos por conveniencia. Y la verdad nos costará. Cada día se hará más difícil. ¿Cuántas veces? Y mire, mi hermano, esto es tan cierto que cuántas veces alguien nos ha preguntado algo tan sencillo como, ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. Hay hermanas, muchas hermanas que por ser la esposa del pastor me regalan y después me preguntan, ¿te gustó lo que te regalé? La realidad es que usted nunca ha estado en esa pregunta donde usted le regalan algo que a usted no le gustó, no es su gusto, no es su preferencia, y después te preguntan, ¿te gustó? Y usted, ante el temor de ofender a esa persona, dice, sí me gustó, pero la realidad es que no le gustó. Mire qué punto tan trivial, pero tan claro de probar cómo la verdad nos intimida tanto que llegamos a la mentira. ¿Te gustó? Sí me gustó. ¿Por qué no nos atrevemos a decir,
yo te agradezco el gesto, pero realmente no es mi estilo, no me agradó, no me gustó. Nos cuesta. ¿Por qué? Por el temor que la persona se ofenda. Solo le decimos una mentira. Sí me gustó. En la segunda ocasión la persona te regala lo mismo porque cree que te gustó. Y usted se molesta porque la persona le sigue regalando lo mismo que no le agrada, pero usted nunca le dijo que no le agradaba. Cosas pequeñitas. Si usted y yo no tenemos la valentía de enfrentar una verdad tan pequeña, ¿usted cree que la tendremos de enfrentar cosas mucho más implicatorias, que implican consecuencias mucho más fuertes? Yo quiero que usted sepa que hay momentos, por decir la verdad, que quizá no le cortaran la cabeza literalmente, pero espiritualmente sí le van a cortar la cabeza. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a decir la verdad. ¿Estaremos dispuestos? ¿Cuántas cosas en esta mañana usted no calla por temor? ¿Cuántas cosas usted no la están consumiendo en esta mañana? ¿Con cuántos sentimientos están batallando? Y ni siquiera tu mejor amiga, ni siquiera tu esposo, ni siquiera tu pastor te atreves a llegarte porque implican consecuencias. La pregunta en esta mañana: ¿no será mejor lidiar con las consecuencias que vivir consumido? Y nuevamente, lo que tú y yo callamos no desaparece. Lo que tú y yo callamos cada vez nos ata más. Y yo quiero que tú sepas que lo que tú y yo callamos, Dios nos responsabiliza. No podemos llegar delante de Él y decir, tuve miedo, porque la realidad es que a la verdad nos ha llamado Dios, que es a la iglesia a quien Dios ha encomendado la verdad. En un mundo de mentiras, la verdad debe prevalecer. En un mundo de oscuridad, tú y yo somos la luz. En un mundo donde todo el mundo calla, por todas las razones que hemos mencionado, la Biblia nos llama a hablar la verdad. La Biblia nos llama a romper el código. Nos va a costar, yes. ¿Cuántos hombres en la Biblia no perdieron la vida por la verdad? Hablamos de mártires. La realidad es que en este último tiempo a veces nos sentimos tan mártires. ¿Cuántos sufrimos por el Evangelio? Pero la realidad es que usted y yo no sufrimos comparado con todos estos mártires que llegaron a perder su propia vida por la verdad. Y cuando yo leía la historia de todos estos mártires, como Pablo, como Pedro, que perdieron su propia vida, como Juan el Bautista, el mártir de las Escrituras, ¿cuántos no perdieron su vida, su propia vida, por la verdad? ¿Estaremos tú y yo dispuestos? Por eso yo a veces, hermano, con toda sinceridad le digo y me escudriño, ¿seré yo una verdadera cristiana? Cuando siento temor de hablar ciertas verdades, cuando me dejo intimidar por ciertas plataformas, por ciertas personas, por ciertas posiciones, por ciertas consecuencias, me pregunto y le pido al Señor, dame el valor, Señor, dame el valor de, ante tanta mentira, ante tanta presión, ante tantas consecuencias, ante tanto desprecio ante la verdad, de mantenerme en la verdad. Nuestros enemigos nos oprimen, el enemigo nos oprime, el rechazo nos oprime, el señalamiento nos oprime. No queremos ser señalados. ¿Cuántos no dictan que somos malos cristianos porque decimos una verdad? Y a veces tenemos temor a que la gente diga que no somos cristianos, que no somos espirituales, que nos rechacen, que nos pongan en Facebook, que nos critiquen. Le tememos porque queremos ser buenos cristianos, pero la realidad lo estamos siendo cuando callamos. Por el temor a lo que diga el hombre. Mi pregunta es, ¿qué dice Dios en esta mañana? Nos responsabiliza Dios en medio de un mundo mentiroso a decir la verdad ciertamente. Porque si la iglesia calla, ¿quién hablará? Porque si nosotros callamos, ¿quién dirá la verdad? La pregunta en esta mañana es si estamos dispuestos. Yo compartía con una amiga muy especial, porque ella estaba sufriendo la consecuencia de hablar la verdad, estaba muy quebrantada.
porque en medio de esa verdad, personas a quien ella amaba habían sido heridos. Heridos no porque ella dijo algo que los implicara, sino porque ellos todavía estaban en el código del silencio. Y cuando mi amiga comparte esta verdad, que no era nada escandalizante, pero era una verdad, y tanta gente se identificó con ella cuando ella dijo esta verdad, mi amiga ahora estaba sufriendo porque su familia estaba herida, estaba enojada porque ella había compartido una verdad. Y yo le preguntaba a ella y le decía y le compartía, mi amiga, yo pienso que tú eres ese eslabón que rompió una cadena. A veces nosotros queremos decir la verdad cuando ya otros la dijeron, porque otro es el que recibe las consecuencias y no nosotros. A veces nos damos de valientes y queremos ser copartícipes de la verdad después que otro ha dicho la verdad. Pero hay momentos en que tendremos que ser nosotros, como mi amiga. En toda su familia hay un código de silencio. Ella es la única que se ha levantado a decir ciertas verdades. Y ha tenido que lidiar con el desprecio de la familia, con el señalamiento. Pero le dije a ella, ¿tú sabes qué? Eres esa persona que Dios escogió para romper un ciclo de mentira. ¿Cuántas familias completas no guardan silencio? Y lo peor de todo, mire qué contraproducente, es que todo el mundo en ese ciclo familiar sabe la verdad. Y nadie se atreve a decirla. Alguien está esperando que sea otro el que la diga, para que otro viva las consecuencias y no yo. Inclusive cuando esa familia se reúne, se siente esa verdad que está callada. Y todo el mundo se pone una máscara, porque nadie se atreve a decir la verdad. Y cuando se levanta uno en medio de ese círculo, ya sea en un círculo de familia, en un círculo de gobierno, en un círculo eclesiástico, en cualquier círculo que sea, cuando hay uno que se levanta, cuando hay uno que se levanta, si usted se da cuenta, esto es como una cadena. Cuando surgió el caso de Penn State y un joven habló, inspiró, después de ese joven salieron todos los demás. Cuando hay un caso de sexualidad, de acoso sexual, por eso es que hoy en día se ha hecho tan famoso el hablar del acoso sexual. ¿Por qué? Porque hubo una que se levantó y habló. Cuando todas las consecuencias cayeron sobre esa, entonces los demás se inspiraron, se atrevieron. ¿Por qué? Porque ya había una que había roto el silencio. Por eso en esta mañana yo te exhorto, mi amado. Yo sé que da miedo. Yo sé que hay consecuencias difíciles. Pero quizá el silencio que tú rompas provoque que otros que también están en silencio rompan su silencio y también sean libres. Dios nos ha llamado y Cristo vino para libertar a los cautivos, para hacer libre a los atados. Y para eso nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. Ahora, ¿estaremos dispuestos a las consecuencias? ¿Seremos tú y yo el primero que rompa el silencio, dispuestos a lidiar con las consecuencias para que otros lo hagan? ¿Estaremos usted y yo dispuestos a pararnos en una plataforma comprometedora para que otros sientan la libertad de seguir nuestros pasos, de también atreverse a hablar? ¿Se atrevería usted a hablar libremente? ¿Usted sabe por qué hay tanta gente que no es libre de la pornografía? Porque nadie se para en una plataforma y dice, yo sé lo que es ser atado porque yo estuve atado en pornografía. Nadie se atreve. Pero si alguien se para y dice, yo lo sé, yo fui atado y hoy soy un hombre y una mujer de Dios. Probablemente muchos digan, bueno, pues si tú lo fuiste, te atreviste a decirlo, eres un hombre de Dios, Dios te restauró, pues yo puedo. Y quizás tantas cosas que suceden en las familias, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuántas cosas tú has visto, tú has oído, cosas injustas y has callado? Y muchos de nosotros decimos, ese no es mi problema. Yo quiero que tú sepas que si tú lo viste, que si tú lo oíste, ese es tu problema. Eres partícipe de lo que ves y de lo que oyes. ¿Cuántas veces no hemos visto un abuso y hemos callado porque no es nuestro problema? Porque queremos evitar. ¿Cuántas veces tú te has levantado a defender tu fe,
a defender tu iglesia. ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué? Mi experiencia, lo que veo en estos últimos años, nos hacemos amigos, copartícipes de los que hieren por temor a que nos hieran a nosotros. ¿Cuántas veces hay otros que han atacado tu fe, que han atacado el evangelio y tú has callado, aunque tú eres parte de ese evangelio, tú también eres evangélico y has callado para que los que lastiman el evangelio no te lastimen a ti? ¿Cuántas veces tú te has levantado a pelear por la fe de Jesucristo, a pelear por la verdad? ¿Cuántas veces has confrontado a los que atacan el evangelio? Ese no es mi problema, que lo hagan otros. Pero si todos tomamos la misma actitud, entonces el enemigo habrá logrado lo que quiere: callar la iglesia, callar la verdad. Y si se calla la verdad, prevalecerá la mentira. Pero en esta mañana, yo sé que no es fácil. Ese no es el mensaje en esta mañana. Yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta. Cuesta rechazo, cuesta señalamiento, cuesta que se cierren puertas. Cuesta. Pero la verdad es que, como yo siempre digo, la verdad no deja de ser verdad porque usted y yo no la queramos vivir o porque quizá todavía no hemos llegado ahí. La verdad sigue siendo la verdad. Quiere el Señor en esta mañana que tú puedas romper el silencio, ese que te consume, ese que hace que eso que guardas siga creciendo en tu corazón y te siga atando. Eso que no te deja experimentar la libertad en Cristo Jesús. Eso que implica que otros a quien tú crees que estás protegiendo por guardar el silencio, cada vez son más dañados, más afectados. ¿Cuántas mujeres no están sufriendo y guardando silencio por lo que viven en sus hogares? Por temor. En esta mañana quiera el Señor. Mi oración es que el Señor nos dé entereza, nos dé el courage, el coraje, la valentía de hablar la verdad. Nos escoja el Señor para romper ese ciclo, quizá en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro gobierno, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, de hablar con la verdad, de enfrentar las consecuencias y quizás hasta de perder nuestra propia vida. Pero si usted y yo perdemos la vida por la verdad y establecemos un precedente para aquellos que también puedan ser libres. En esta mañana mi oración es que podamos romper el código del silencio. En esta mañana vamos a orar. Vamos a orar. Te exhorto en esta mañana. ¿Qué te consume en esta mañana? ¿Qué te hace sentir que tus huesos envejecen? Somos la iglesia del Señor. Lo que Cristo quiere es que seamos libres, que vivamos en libertad. A la verdad nos ha llamado el Señor. Qué incómodo, mire mi hermano, cuando nosotros compartimos estos estudios en estos meses anteriores, cuando hablamos de la pornografía, cuando hablamos de la sexualidad, cuando hablamos de la tentación, del adulterio. Qué rampante está el adulterio en medio de las parejas cristianas. No debiera ser, cierto es. Y a veces no hablamos para que el impío no diga, ay, los cristianos, qué temor tenemos. Pero la realidad es que sí, también somos atacados, también somos tentados. Cuando hablamos de todos estos temas, qué incómodo fue. Los que enseñábamos nos sentíamos incómodos y teníamos el temor de lo que íbamos a recibir de la audiencia hacia acá. Pero eso, el hecho de que nos sintamos incómodos, no debe ser lo que nos detenga. La iglesia tiene que sentirse incómoda. Usted y yo tenemos que sentirnos incómodos. ¿Qué temor hay de que la gente no se ofenda cuando la gente vive ofendiendo a Dios todos los días sin ningún temor? Es incómodo, cuesta. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero la realidad es que porque usted y yo nos sintamos incómodos, nos cueste, no nos exonera de decir la verdad. La verdad siempre seguirá siendo la verdad.
Nos ayude el Señor. Y fíjese que mientras yo comparto en esta palabra con usted, hay una voz, un pensamiento que llega, una flecha, una saeta. Esto te va a costar. Porque ciertamente cuando usted y yo predicamos algo, una verdad, inmediatamente la predicamos, somos probados en ella. Y aunque hay momentos en mi vida en que decir una verdad me ha costado, es que sí me ha costado. Me ha costado señalamiento, me ha costado rechazo, me ha costado lágrimas, me ha costado vergüenza, me ha costado ir a la cruz día tras día. La realidad es que prontamente probablemente sea probada nuevamente para saber si lo que estoy predicando en esta mañana, si lo que estoy compartiendo con usted, se hace real en mi vida. Si yo también estoy dispuesta. Por eso la Biblia dice que esto es como espada de doble filo. Corta para allá y corta para acá. En esta mañana, mi intención es simplemente que tú experimentes lo que experimentó David cuando confesó. Esa libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Mi intención en esta mañana es traer conciencia de que nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la voz de Dios aquí en la tierra. Somos los responsables. Y aunque nos cueste, es nuestra responsabilidad. Oramos en esta mañana. Oramos. Únase conmigo. Si usted está batallando con un silencio que lo consume, vamos a orar. Que el Espíritu de Dios te dé la valentía, te envíe profeta. Hay momentos en que a mí me ha costado confesar algo. A mi esposo o a alguien, un sentimiento. Hace poco tuve la experiencia de compartirle a una compañera de milicia un sentimiento desagradable que llegó a mi mente en contra de esta misma persona. Y qué duro. Me costó confesarle, yo sentí este sentimiento. Lo pensé muchísimo. Y después que lo confesé, me costó, me dio vergüenza, lloré. Y antes de hacerlo tuve que ir a la cruz 2 o 3 veces para que el Espíritu me diera la valentía de hacerlo. Pero cuando lo hice, no solamente fui libre y pude llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, sino que pude enseñarle a esa otra persona que it's okay, que está bien compartir la verdad, aunque sea difícil. Y trajo sanidad a mi vida, trajo liberación. Y le dio una enseñanza no solamente a mí, sino también a la otra persona. Y abría una puerta para cuando esa otra persona esté experimentando lo mismo, se sienta con la libertad de compartirla. Pero me costó, tuve un proceso. Quizá vengan otras verdades no tan fáciles de compartir. Pero sí espero que esta verdad que comparto en esta mañana me confronte y me empuje a decir la verdad. Siempre le pido al Señor, donde yo no tenga la valentía, envíame profeta, Señor, de la manera como tú quieras, porque el profeta no siempre llega como una persona como Natán. Llega a través de situaciones difíciles que nos incomodan, que nos aprietan, que nos empujan a decir y a romper esos silencios que guardamos por tanto tiempo. Oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy más que gracias porque en esta mañana tú me permites el privilegio de compartir esta palabra. Y aunque mi cuerpo está quebrantado y entramos un poquito más tarde, me diste las fuerzas de levantarme y compartir esta palabra tan necesaria. Te doy gracias por los profetas que has enviado a mi vida para yo poder ser libre de lo que callo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos dirijas a toda verdad, como dice tu palabra. En esta mañana yo te pido, Dios mío, que cada persona que esté al alcance de este video, que cada persona que haya recibido este video porque alguien lo compartió y esté al alcance de esta verdad, Señor, y quizá esté batallando con tantas cosas ocultas, con tantos pensamientos, sentimientos, situaciones que callan, que los consumen. Tu Espíritu Santo le imparta valor, Señor, para confesar, para confrontar. En el nombre de Jesús de Nazaret, como iglesia, perdónanos cuando hemos callado tantas verdades. Perdónanos cuando nos hemos dejado intimidar, Señor, por consecuencias, por el enemigo, por el mundo que grita que debemos callar. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos como iglesia a ser valientes como esos grandes mártires, Señor.
en los comienzos de la iglesia que estuvieron dispuestos a perder aún sus vidas por la verdad. Ayúdanos en este tiempo de mentiras, de apariencia, a levantarnos, Señor, a predicar la verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, imparte en esta mañana la confianza de saber, Señor, de creer tu palabra que dice que la verdad nos hace libres. En el nombre de Jesús de Nazaret, quizá hay algunos que están atados aún por su propio pecado. Ayuda a los espíritus de Dios a confesar para que sean libres. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ayúdanos a temer más a tu palabra, más que a los hombres. Sabiendo que tú en tu omnisciencia todo lo sabes, que nada es oculto delante de ti. Entonces, ¿por qué temer, Señor, si ya tú lo sabes? En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que traigas convicción de esta palabra a los corazones, Señor, que están envejeciendo por causa de una verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te pido que este mensaje llegue a los oídos que necesitan escucharlo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Dios le bendiga, amados, en esta mañana. Es un placer para mí poder compartir la palabra con todos ustedes, este pensamiento. Tenga usted un día bendecido en este día. Tenga usted en este día el valor de no callar lo que otros callan. Tenga usted el peso sobre usted en esta mañana de recordar que somos la iglesia del Señor, la voz de Dios aquí en la tierra. Así que en esta mañana sea bendecido. Comparta este video con otro que quizá está en la necesidad de escuchar esta palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Declaramos que este será un día de bendición para usted. Comience diciéndose quizá a usted mismo una verdad. ¿Sabía usted que hay veces que ni siquiera nosotros mismos podemos decirnos la verdad? ¿Sabía usted que hay momentos donde vamos en oración y ni siquiera le podemos decir al Señor, Señor, estoy enojado? Eso es una verdad. Señor, estoy enojado contigo. Nos cuesta, la verdad nos cuesta por alguna razón, por nuestra naturaleza caída. Pero en esta mañana declaramos un día de verdad, un día de liberación, un día donde podamos sentir que la verdad nos hará libre y por ende nos vamos a arriesgar y estaremos dispuestos a las consecuencias. Dios le bendiga, sea usted bendecido.